Buenas tardes con todos. Mi nombre es Lucy Medina, la actual presidenta de la Sociedad Científica Huachana Estudiantes de Medicina. En apoyo con el comité académico, el día de hoy seré su moderadora. A ver. Siguiendo con los días del taller PRENAM, el tema a repasar de hoy es leucemias, a cargo del doctor Ángel Zúñiga Jara. Él es médico residente de segundo año de hematología en el Hospital Nacional 2 de Mayo. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Hola Lucy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Hola chicos, ¿qué tal? Ante todo, buenas tardes. Primeramente, agradecerles por la invitación para poder apoyarlos en este taller pre-ENAM, que creo que ya es de acá 2 meses, ya se viene el ENAM. Así que, de hecho que existen nervios, existe un poco de sensación de mucho, bueno, encuentro muchos sentimientos en realidad. Pero no se asusten chicos, una nota no demuestra lo que uno sabe. Así que influyen muchos factores para una nota de ENAM. Esfuércense, espero apoyarlos siquiera con un poquito. En realidad leucemias es un montón, pero hay, y bueno, propiamente el servicio, el hematología como especialidad está entrando cada vez con mayor campo, están dando, están aumentando el número de preguntas con respecto a hematología. Y bueno, todavía el banco de leucemias es poquito, pero la idea es que sepan siquiera las cosas básicas de leucemia. Voy a compartir mi pantalla, a ver, para poder... Pero doctor, permíteme dejar de compartir para que pueda ya tener Okay, okay. carta libre en toda la sesión. Estimados participantes, de parte de la directora CPA SHEM, se les deja aquí en la caja de comentarios el pase de lista. Por favor, llenarlo en los 10 primeros minutos porque si no, no se va a considerar al final. Entonces, doctor, cuando usted me diga... Perfecto, ¿se ve la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. ¿Pasa las diapositivas también? ¿O Está no? en ¿O la se queda primera solo en eso? diapositiva. Ya, no, no pasa. Espera, te voy a compartir. De repente es por compartir en el librito, en la lupita. Mm, ya, ahora sí se ve la pantalla. Sí, sí se ve la pantalla. ¿Sí? Ya, pasa las diapositivas, sí. Sí, sí pasan las diapositivas. Ya, genial, ¿no? Ya, bueno, para iniciar, chicos, como ya me presentó Lucy, soy el médico residente Ángel Zúñiga Jara, soy residente de segundo año de Hospital 2 de Mayo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y bueno, y también miembro adscrito de la Sociedad de Hematología Peruana. Eh, Primero agradecer a la Sociedad Científica Huachana de Estudiantes de Medicina por toda esta invitación. Espero poderlos apoyar un poquito con todo el mundo de la hematología, que realmente es un mundo muy bonito, para muchos complicado, pero para los que nos gusta este campo es realmente bonito. El taller de PRENAM sobre leucemias, primero chicos, el leucemias, como saben, va a ser va a ser una de las neoplasias líquidas a nivel de la sangre. Lo importante que tenemos que acá, bueno, cuando termine el taller, tenemos que saber más la diferencia entre qué es una leucemia aguda, una leucemia crónica, cuál es la frecuencia de qué tipo de, de qué tipo de leucemia es más frecuente a nivel de niños, porque eso es común en las preguntas, cuáles son las características clínicas. Vamos a ir a repasando poco a poco, hasta complicaciones. ¿Ya? Quiero que sea didáctico, como para poder, responder todos o poder ver, o sea, más interactivo, porque al final este es un taller, chicos, no solamente es una exposición. Eh, Comenzamos con la primera pregunta. ENAM
Dice, varón de 26 años con diagnóstico de leucemia aguda, presenta fiebre 38.9 grados, luego de 2 semanas de haber recibido quimioterapia, el conteo de leucocitos es 1200 por mililitro con 40% de neutrófilos. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? A, tomar cultivos y esperar resultados. B, iniciar antibiótico. C, iniciar tratamiento para micosis sistémica. D, hidratación y antipiréticos. Y E, iniciar quimioterapia inmediata. Chicos, ¿cuál creen que es la respuesta a esta pregunta? Lucy, lo pueden responder en el chat y de ahí tú nos dices cuál es, porque no puedo ver ahorita Claro, la sesión. claro, Y doctor. tú Pueden me avisas escribir ahí. la respuesta en el chat o pueden alzar la mano y ya yo le comento quién Claro, ha... pueden alzar la mano, chicos, y activar el micro y participar. Sin miedo. Miren, acá en realidad no tengan miedo a equivocarse. La idea es aprender un poquito de esto. Las preguntas son así, o los exámenes también son así. Nadie les va a decir nada por equivocarse. La idea es aprender. Vamos, chicos. Doctor, en lo que escriben sus respuestas, para mí, en un paciente que presenta fiebre siempre se le debe tomar cultivos antes de ¿Ya? iniciar antibiótico-terapia, pero como que no coincido con las respuestas. Y aquí en el chat, Julio César Espinosa dice clave B. B. Perfecto. En realidad, chicos, la clave es la clave B, es iniciar antibiótico terapia amplia. ¿Por qué? Analicemos la pregunta. Dice, varón de 26 años con diagnóstico de leucemia aguda. O sea, ya es un paciente con cáncer. Y por ende, es un paciente que ya recibe quimioterapia, así que es un paciente inmunosuprimido. Ahora, a este paciente inmunosuprimido nos dice que tiene leucocitos de 1200 por mililitro. Leucocitos, de las cuales el 40% de estos leucocitos son neutrófilos. Entonces, el 40% de 1200 es 480. Está con una neutropenia y ha hecho fiebre. Es un paciente con una neutropenia febril. Un paciente eh, con neutropenia febril inmunosuprimido, y la pregunta es, ¿cuál es la conducta terapéutica a seguir? Conducta terapéutica, no el plan. O sea, ¿qué le vas a dar? Y por ende es antibióticos, ¿no? Entonces, primero hay que recordar un poquito de qué es neutropenia febril. Es la definición, bueno, se define como la temperatura mayor a 38.3 grados centígrados durante más de una hora en un paciente con neutrófilos menos de 500, es una neutropenia severa o entre 500 a 1000. En realidad, neutropenia es menos de 1500, ¿ya? Ahora, este paciente, para ver cuál es el manejo de una neutropenia febril, al ser un paciente ya inmunosuprimido, o sea que tiene las defensas bajas, lo que tenemos que pensar es arrancar con un antibiótico y principalmente antibióticos de amplio espectro, porque es un paciente con alto riesgo por ser ya inmunosuprimido. No es lo mismo un paciente que tenga una neutropenia por, no sé, por un problema viral o un problema bacteriano o una sepsis que pueda ser controlado que con un problema ya inmunosuprimido, un paciente inmunosuprimido que recibe ya quimioterapia. Entonces, chicos, la pregunta es ¿cuál es la conducta terapéutica? Es antibiótico-terapia de amplio espectro. ¿Ya? Eh, Ahora, segunda pregunta. Niño con pancitopenia y visceromegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, chicos. Espero su respuesta, chicos. A, leucemia mielo, perdón. A, leucemia mielocítica crónica. Leucemia mieloide aguda. C, leucemia linfática aguda. D, leucemia mielógena aguda o mieloide crónica, perdón, o leucemia linfocítica crónica. Chicos.
Doctor, han puesto ¿Alguna claves respuesta? leucemia linfática aguda, Maguiña Marco. Perfecto. Para ti, Lucy, ¿qué es? También por la edad, en realidad. Por la edad también. Perfecto. Miren, chicos, acá es, bueno, a ver, la clave es la C, está bien, es una leucemia linfática aguda o linfocítica aguda o linfoide aguda, al final es lo mismo. Primero recordar, entre leucemia, ¿cómo es una leucemia aguda y una leucemia crónica? Recuerden algo, el primer examen de base, cuando nosotros vemos a un paciente que tenga una probable leucemia, es el hemograma, ¿no es cierto? Y la presentación clínica. Entonces, un paciente con una leucemia crónica va a ser aquel paciente que va a tener, sí, las células anormales o va a tener blastos, pero esto se va a desarrollar lentamente, por lo que puede pasar mucho tiempo antes de que el paciente realmente necesite tratamiento o realmente sea diagnosticado. O sea, acá el paciente sí puede, ya cuenta con las células alteradas, pero, pero clínicamente va a estar bien. Mientras que una leucemia aguda va a ser que va a presentar las células anormales en fase inmadura, de las cuales va a evolucionar rápidamente y va a presentarse de forma agresiva. O sea, va a venirnos el paciente con anemia, trombocitopenia, leucopenia o hay veces leucocitosis, pero clínicamente también va a estar mal. ¿Ya? Y va a haber un punto por el cual lo ha desencadenado. Entonces, acá, este niño, la pregunta es niño con pancitopenia y visceromegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, acá el pequeño ya tiene pancitopenia, o sea, ya tiene una alteración a nivel del hemograma. Para eso, primero, ¿quién me puede decir cómo se define, cuál es la definición de pancitopenia? A ver, chicos, alguien activen el micro con confianza y si se equivocan, mejor todavía porque estamos para aprender, chicos. Buenas tardes, doctor. La disminución de las tres líneas celulares. Perfecto. ¿Cuál es tu nombre? Shady. Ya, Shady. La disminución de las tres líneas celulares, como dices. Eh, paciente con anemia, me dices entonces paciente con anemia, paciente con trombocitopenia y paciente con leucopenia, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya. En realidad el término, estás por ahí, pero yo quiero que tengan algo bien claro y eso lo van a ver cuando hagan el internado o cuando hagan de repente hasta el residentado, no necesariamente en hematología, pero siempre van a aprender a leer un hemograma. Doctor, disculpe, Pancitopenia, ¿sí? creo que en vez de leucopenia creo que se mide la neutropenia. Perfecto. Esa es la diferencia. Porque nosotros podemos tener un paciente, primero, pancitopenia es la disminución de las tres X, totalmente de acuerdo. Ahora, una anemia puede ser leve, moderada o severa, eso depende a la edad, al sexo y hasta el nivel del mar. Ahora, trombocitopenia, para nosotros hematológicamente, bueno, los valores se consideran de 150 a 450 mil valores de plaquetas, en valores normales. Pero nosotros en hematología consideramos trombocitopenia menos de 100.000, que sea significativo, porque entre 100 y 150.000 pueden ser muchos factores que haya una pseudo trombocitopenia. Entonces, menos de 100.000. Y con respecto a los leucocitos, puede haber una leucopenia o los leucocitos pueden estar normales, pero la idea es fijarnos en los neutrófilos. Para que consideremos como una neutropenia, tiene que ser menos de 1.500. Menos de 1.000 a 1.500 es una neutropenia leve, de 500 a 1.000 una neutropenia moderada, menos de 500 o de 200 a 500 una severa y menos de 200 una profunda. Entonces, para considerar pancitopenia es anemia, trombocitopenia y neutropenia, chicos, no leucopenia. Muchas veces eso es confundido. El paciente
puede presentarse una leucopenia, pero los neutrófilos están en los valores normales, así que no es considerado como una pancitopenia. Ahora, segundo, las características clínicas común de un paciente con leucemia es que el paciente va a venirte con síntomas de anemia, que es palidez, disnea, debilidad generalizada, hasta dificultad para poder realizar sus actividades, luego fiebre intermitente o persistente, dolores óseos, que es muy común en los niños, presencia de petequias o equimosis de manera espontánea, adenopatías y hepatoesplenomegalia. Eso es importante, la hepato y esplenomegalia. Ahora, a nivel de laboratorio, como ya les dije, anemia, neutropenia, trombocitopenia, generalmente vienen como una pancitopenia, generalmente. Y dentro del hemograma, muchas veces ya es descrito presencia de blastos a nivel de la sangre. Ahora, para que consideremos leucemia con un síndrome mielodisplásico, es que en la lámina periférica tiene que haber más del 20% de blastos para que nos confirme de que es leucemia. Nada más. Ahora, entonces la clave es una leucemia linfática aguda. Descartamos las crónicas porque el paciente ya viene con pancitopenia y visceromegalia. Ahora, entre mieloide, linfática, la más común y la más frecuente en niños es la linfoide. Ahora, tercera pregunta. Paciente de 10 años con linfadenomegalia, visceromegalia y pancitopenia sin respuesta reticulocitaria. ¿Cuál sería el examen inicial para el diagnóstico? A, estudios inmunológicos. B, estudio de ganglio comprometido. C, biopsia hepática. D, biopsia de hueso. Y E, estudio de médula ósea. Bien, chicos, a ver, participen. Lucy. Doctor, los participantes están apostando por estudio de médula ósea. Perfecto. El método para poder ver ver las células del origen de la sangre es el estudio de la médula ósea. Nosotros podemos encontrar, digamos, en este paciente de 10 años, que tiene las características de que tenga leucemia, una linfadenomegalia, visceromegalia, pancitopenia, que no tiene respuesta reticulocitaria, o sea, que no está viendo producción de los reticulocitos o los glóbulos rojos jóvenes, ¿no? O que no hay producción de células, literalmente. ¿Cuál sería el examen inicial? Un estudio de médula ósea. Entonces la clave es la E. Ahora, igual, esto parece una leucemia, como ya les dije, por las características clínicas que nos muestra en la pregunta, nos parece que es una leucemia, pero ¿cómo podemos confirmar? Ya que de repente a nivel de la lámina periférica o del conteo manual, vemos que hay blastos, pero nos genera duda, porque al final la lectura de lámina periférica es pues manual dependiente, ¿no? O sea, es persona dependiente, que de acuerdo al asistente, algunos pueden considerar más blastos, otros menos, pero eso depende. Así que tenemos que indicar el estudio de médula ósea. El estudio de médula ósea, el objetivo es ver las células que originan la sangre y todo el estadio desde la forma de los eritrocitos, los mielocitos y los granulocitos, ¿no? Las series que forman la sangre. Ahora, acá indicaciones para realizar un estudio de médula ósea es ver si hay anomalías en cualquiera de las líneas celulares. Si encontramos alguna anomalía, bien en la serie trombocitopénica, leucopénica o en la serie roja, ¿no? O si es que vemos blastos circulantes, si es que el paciente es pancitopénico y de repente todavía no recibe un tratamiento supresor, para estadificar linfomas o
o para linfoma Hodgkin o no Hodgkin o carcinoma, en realidad eso también es importante. Para el estudio de médula ósea no solamente es para diagnóstico, sino también para estadiaje. Cuando nosotros tenemos un paciente con cáncer de cualquier tipo, siempre es bueno el estudio de la médula ósea para ver si es que ya hay infiltración o no en la médula. ¿Por qué? Porque al ver infiltración o no en la médula, eso también va a variar, ya que puede haber una alteración a nivel de la producción de las defensas. Ojo, recuerden que estos pacientes reciben inmunosupresores, o sea, disminuyen las células de las defensas, y por ende tenemos que saber cómo está la médula ósea. De ahí en realidad todas las citopenias, ¿no? Este es un examen común para la especialidad de hematología. Acá nos va a confirmar que el paciente tiene o no tiene leucemia. En este caso nos estamos enfocando más en eso. Nos va a confirmar si es que tiene o no tiene leucemia, porque puede ser que a nivel de la médula ósea veamos que sí hay cambios, pero hay blastos menos del 20% y hay otras alteraciones que nos puedan indicar que sea un probable síndrome mielodisplásico y no leucemia. Pero ¿cómo vamos a confirmar después del estudio de médula ósea? Es por medio de una citometría de flujo. La citometría de flujo es la que nos va a confirmar el diagnóstico de leucemia y qué tipo de leucemia es. Es una leucemia linfocítica, mieloide. Dentro de la mieloide todavía hay una subclasificación, que todo eso nos va a ayudar con la citometría de flujo, recuerden. Ahora, neoplasia maligna más frecuente en niños. Un astrocitoma, una leucemia linfoblástica aguda, una leucemia mieloide crónica, una leucemia linfocítica crónica o mieloma múltiple. ¿Qué opinan, chicos? Lo están pensando, doctor. Está bien. Vamos a esperar. 2 participantes marcan por leucemia linfoblástica aguda. Bueno, más. A ver qué dice el resto. Solo han marcado la B. Solo han marcado la B. Sí, doctor. La respuesta... yo voy a poner acá. Ya, la respuesta, chicos, es la B. ¿Sí? La clave es una leucemia linfoblástica aguda. Ahora, ¿por qué? Este cuadrito lo he sacado de una página del INEM. En realidad la leucemia es el cáncer infantil más frecuente. Si cuando ustedes tengan a un niño que tenga los síntomas de anemia, dolor articular, debilidad, una palidez bien marcada, vean que tenga de repente ganglios, o les sospeche que realmente tenga un problema neoplásico, en la patología más importante es la leucemia. En un 37.3% es más frecuente, luego siguen los linfomas, tumores de retina, las del sistema nervioso central, entre otros. Pero la más frecuente es la leucemia, y dentro del tipo de leucemia más frecuente es la leucemia linfoblástica aguda más que la mieloide. Y va a ser así desde los 1 año hasta los 10 años aproximadamente. Es un pico. Las leucemias linfoblásticas agudas tienen 2 picos principales. En pacientes, en niños y adolescentes, o infantes, niños y adolescentes, y el segundo pico es en adultos mayores. Son los 2 picos donde vamos a encontrar con mayor frecuencia la leucemia linfoblástica aguda. Y luego recién pensemos en el resto de patologías. ¿Ya? Recuerden, la más frecuente es la leucemia linfoblástica. Ahora, vamos a subir un poquito más el nivel, y esta es una pregunta de residentado. Escolar de 6 años, desde hace 2 meses presenta hiporexia, dolor en extremidades inferiores, fiebre intermitente y cansancio.
Hace una semana se agrega palidez, equimosis, adenopatías. Laboratorio, hemoglobina en 6.8, plaquetas en 60.000, leucocitos en 5.500, neutrófilos de 10% y algunas células atípicas. ¿Cuál es el diagnóstico? Ya Kelly estoy Valverde conectado acá. marca leucemia linfoblástica aguda. Ya, mira, ya tengo en la lista de los que están acá. Vamos a invitar a ver a Denise. ¿Quién es Denise? Denise, para ti, ¿cuál es la respuesta? Sí, buenas tardes, doctor. Ah, estaría entre dos, entre leucemia linfoblástica y anemia aplásica. Ya, perfecto. Ya vamos dos con anemia, ya hay uno más. A ver, a Kelly Valverde. Sí, buenas tardes, doctor. Yo pienso que es la linfoblástica aguda porque una anemia plástica no hay adenopatías y el paciente presenta adenopatías. Genial. Eso recuerden siempre, chicos. Totalmente de acuerdo. La respuesta acá es la clave C. Es una leucemia linfoblástica aguda. Aparte que, como tú lo describes, este paciente de acá tiene 6 años. Desde hace 2 meses presenta los síntomas: hiporexia, dolor en extremidades inferiores, fiebre intermitente y cansancio, palidez, equimosis, adenopatías. Esto es importante. ¿Por qué? Porque una anemia plástica no va a tener adenopatías, no va a tener visceromegalia, o sea, no hay, el hígado y el vaso están bien, no son palpables. Segundo, a nivel laboratorial, tiene una pancitopenia, clarísimo. Hemoglobina en 6.8, una anemia severa, plaquetas en 60.000, es una trombocitopenia leve a moderada, los leucocitos en 5.100, de las cuales el 10% es más o menos 550. Entonces está con una neutropenia. Y algunas células atípicas. Algunas células atípicas es que acá ya nos está indicando que no todas las células que se ve a nivel del hemograma son células normales. Para confirmar, ¿qué necesitamos hacer? A ver, para confirmar, primero si estas células son normales o no. No sé, a ver, Erika, tenemos este paciente y quieres confirmar si tiene leucemia o no tiene leucemia. ¿Qué le solicitarías? Erika Lázaro. Buenas tardes, doctor. Estudio de médula ósea. Genial, ¿ves? Es importante, porque acá tenemos que ver el origen de por qué está viendo estas células atípicas, por qué está viendo una pancitopenia. Ya, entonces la clave es la C, leucemia linfoblástica aguda. La siguiente, varón de 23 años, refiere fácil sangrado de encías al uso del cepillo dental, al examen, palidez de piel y mucosas, ausencia de gingivitis, punta de vaso palpable, hematocrito el 31%, leucocitos 2.300, plaquetas de 100.000 y frotis de sangre periférica, cuerpos de agua. El diagnóstico presuntivo es los cuerpos, acá la clave es los cuerpos de agua. A, mononucleosis infecciosa, B, mielofibrosis, B, una leucemia linfoide aguda, A, mononucleosis, B, leucemia linfoide aguda, C, leucemia mieloide crónica, D, mielofibrosis o E, una leucemia mieloide aguda. ¿Qué opinan, chicos? A ver, ya igual, escríbanlo al chat, la clave que ustedes consideren, y a ver, Lucy está. Castro, Tena, Noé. Noé, ¿qué opinas? O Cristian, a ver, Cristian, Gabriel. Chicos, sin miedo, no se mire, la idea de esto es aprender, y por eso estamos haciendo este taller, es un taller, no es un examen, así que con confianza, por favor. Ok,
¿Qué opina? Láncenlo por el chat. Ya, a ver, otra persona. Ya, Lucy, ¿tú qué opinas? Permítame un momento. Ya. Los cuerpos, miren, la pregunta es acá, es un paciente con gingivorragia, que sangra al lavarse los dientes, palidez, o sea que tiene anemia, palidez en piel y mucosas, punta de vaso palpable, o sea que tiene esplenomegalia. Al examen, hematocrito en 31%, o sea, más o menos su hemoglobina está en 10. Leucocitos 2300, plaquetas en 100.000. El diagnóstico presuntivo es, ya lo lanzamos, ¿ya? Es una leucemia mieloide aguda. Recuerden, esto es patognomónico. Los cuerpos de Auer vamos a encontrarlos solo en las células mieloides agudas, o en los mieloblastos o los monoblastos. Recuerde, la leucemia mieloide aguda todavía tiene una serie de estirpes. ¿Por qué? Porque dentro de los mielocitos, o sea, dentro de de la serie mieloide van a estar pues los neutrófilos, los monocitos, los basófilos, etcétera. Entonces, dentro de los mieloblastos, que se considera así las células de los blastos, en caso de esta serie, vamos a encontrar a nivel del estudio de la médula ósea, o también en lámina periférica, estos cuerpos, estas aglomeraciones o gránulos, o estas líneas, así hablándolo en términos sencillos, estas líneas en el citoplasma que se consideran como bastones de Auer. Estos bastones de Auer lo vamos a encontrar y es patognomónico en pacientes con leucemia mieloide aguda. Así que recuerden, hay preguntas que tienen la clave, está en ahí, o sea, en la misma pregunta. Así que un bastón de Auer es característico, chicos, de una leucemia mieloide aguda. ¿Ya? Ahora, siguiente pregunta. Paciente varón de 81 años con antecedentes de síndrome mielodisplásico, acude a emergencia en mal estado general, fiebre, tumoración mandibular derecha. En el hemograma vemos leucocitos en 200.000, neutrófilos 52%, linfocitos 25%, monocitos 9%. Hemoglobina en 8.9, plaquetas en 26.000. Se realiza una biopsia de tumoración compatible con celulitis más absceso. Tanto en el frotis como en el inmunofenotipo se observa 50% de blastos. ¿Cuál sería el probable diagnóstico? A, leucemia mieloide crónica, B, reacción leucimoide, C, leucemia linfoblástica aguda, D, leucemia mieloblástica aguda, o E, una leucemia neutrofílica crónica. Chicos, estas preguntas sé que son un poco más de nivel. En realidad, entre las preguntas del ENAM y residentado, no varían mucho. O sea, la idea es aprender un poquito más. No tengan miedo a equivocarse. Estamos en aprendizaje. ¿Ya, chicos? Lancen la pregunta, la respuesta que ustedes crean. A ver, a Julio. Julio César Espinosa. Sí, doctor. Para mí es la D, leucemia mieloblástica aguda. Genial. Perfecto, ya tenemos un voto. A ver a Katy Gil. Katy, ¿para ti qué te parece? Katy estás. Y a ver a Sebastián Álvarez. Chicos, láncense sin miedo, no tengan miedo, creo que estamos en un taller, es para interactuar. Ya, entonces la premiada va a ser Lucy.
Lucy, ¿para ti qué te parece? ¿Qué es? Reacción leucemoide, doctor. Ya. Lo hice reacción leucemoide, ¿por qué? Porque los leucocitos están en 200.000, ¿no es Sí, cierto? Miren, sí. este paciente es un paciente ya que tiene un diagnóstico de síndrome mielodisplásico. ¿Qué significa, en resumen? Síndrome mielodisplásico es que tiene blastos menos del 20%, o sea, que todavía no es leucemia. Pero este paciente puede migrar o puede transformarse en una leucemia. Ahora, nos dice que acude por emergencia de mal estado general, fiebre y tumoración, que eso le ha desencadenado como un absceso, de las cuales tienen los leucocitos en 200.000, o sea, tiene una hiperleucocitosis. Ahora está con una anemia y está con una trombocitopenia. Acá, en este hemograma de acá, solamente consideramos que tiene una visitopenia. ¿Por qué? Porque tiene anemia y tiene trombocitopenia, pero no, y bueno, y una hiperleucocitosis. Ahora, se observa en el frotis 50% de blastos. 50% de blastos, o sea, si ya hay 50% de blastos, este paciente ya no tiene criterio para que sea SMD, un síndrome mielodisplásico, sino que ya se ha transformado. Ahora, ¿a cuál? Primero, la clave sí está bien, es una leucemia mieloblástica aguda. El síndrome mielodisplásico, chicos, para recordar un poquito y sepan un poquito más, esta va a ser una enfermedad clonal de las cuales va a generar una hematopoiesis ineficaz, de las cuales ¿qué significa una hematopoiesis ineficaz? Que cualquiera de las tres series, roja, blanca o la trombocitopénica, cualquiera de las tres va a ser alterada, hasta puede ser alterada las tres, ¿ya? De las cuales va a generar que la médula ósea sea normo o hipercelular, pero con citopenias, o sea, va a haber mayor producción de células, pero a nivel de sangre periférica va a haber poca producción, o sea, va a haber citopenias, ¿no? Ahora, dentro del SMD hay una infinidad de subclasificaciones, pero las que nosotros nos tenemos que enfocar es, pues, recuerden que un síndrome mielodisplásico tiene que tener menos de 20% de blastos. Y dentro de esa clasificación está la del síndrome mielodisplásico con exceso de blastos. Esta con exceso de blastos es la que va a estimular a que haya una transformación, o sea, ese tipo de síndrome mielodisplásicos, porque dentro de los síndromes mielodisplásicos también va a haber algunos que se van a parecer a una anemia plástica, o sea, que tampoco producen ninguna de las tres series. Ya, en este caso la pregunta nos dice que es un paciente con síndrome mielodisplásico que se ha transformado a una leucemia mieloide aguda. Entonces, este tipo es muy frecuente, o sea, es muy esperado y la teoría y las guías lo dicen, o sea, y la clasificación de la OMS también lo dice, que un tipo de síndrome mielodisplásico que se llama anemia refractaria con exceso de blastos, se transforma en una leucemia mieloide aguda, ¿ya? Lo quise demostrar como para que recuerden, chicos, que dentro del síndrome mielodisplásico, como para pregrado, es menos del 20% de blastos y que hay citopenia, ¿ya? Pero sí, el síndrome mielodisplásico puede en algún momento llegar a transformarse en una leucemia mieloide aguda. Ya, chicos. Ahora, siguiente. Es varón de 74 años con historia de infecciones respiratorias a repetición. Consulta por astenia y baja de peso. Al examen físico, adelgazado, pálido, adenopatías, abdomen con esplenomegalia, examen de laboratorio con leucocitos en 30.000, con linfocitos de 80%. Sangre periférica, sombras nucleares de Gumprecht. ¿Cuál es el diagnóstico probable? A, leucemia células peludas, B, linfoma, C, mononucleosis infecciosa, D, leucemia linfática crónica o E, una leucemia linfática aguda. ¿Qué opinan, chicos? La D. D, perfecto. Leucemia linfática aguda. Esto también es patognomónico, ¿ya? Entonces, la clave sí es la D. Nos dice que acá este paciente que está con esplenomegalia, está pálido, débil, con síntomas de anemia,
nos muestra los leucocitos en 30.000. Hay una leucocitosis con linfocitos en el 80%. O sea, recuerden que en la fórmula de los leucocitos memorícense de la siguiente forma. Neutrófilos, 60%, linfocitos, 30%, y el resto, 10%. Es la forma más común. Recuerden lo normal. Neutrófilos 60%, linfos 30% y el resto 10%. ¿Ya? Eso es variable, pero siempre la relación es 60, 30 y el resto 10. ¿Ya, chicos? Entonces, en este paciente, sí, es una leucemia linfocítica crónica. ¿Por qué? Estos cuerpos de Grumprecht se van a ver a nivel de la médula ósea como células o linfocitos pequeños con núcleo de cromatina madura y componente de grumos. O sea, estas células tipo aplastadas. No se nota, bueno, no sé si se ve también ahí en la pantalla. Pero son típicos de encontrar estas células de Grumprecht, es común en una LLC. Y esto lo vamos a ver hasta en la lámina periférica. ¿Ya? Y estas son consideradas como también linfocitos, según la máquina. Esa es la diferencia. O sea, actualmente los hemogramas son automatizados, porque hay una máquina que detecta el tamaño de neutrófilos, linfos, monos, de plaquetas o glóbulos rojos, y de acuerdo a eso lo lee. Pero lo más importante, pues, para confirmar el diagnóstico en caso de estos es la lectura manual de sangre periférica, ¿no? Y ahí ver en el microscopio que si es que encontramos este tipo de células, es probable que sea una LLC. ¿Ya? Ahora, para avanzar. Síndrome de lisis tumoral. No se caracteriza por... Esta pregunta también va dentro de leucemias, porque esto va a ser una complicación común en los pacientes con leucemia. No se caracteriza por hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipercalemia, hipercloremia o hipocalcemia. ¿Qué opinan, chicos? Así, a ver, ya. ¿Quién falta? Claro, Ordóñez. ¿Qué opinas? Sin miedo, chicos. Luque. Chicos, un síndrome de lisis tumoral. Esto va a ser común. Bueno, es una complicación no común, pero sí una emergencia a nivel de pacientes que tengan problemas oncológicos y principalmente neoplasias hematológicas. Doctor, ¿es la D? ¿Cuál? La D, hipercloremia. Perfecto, la D, hipercloremia. Recuerden, este síndrome de lisis tumoral se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a ser una emergencia en la cual nosotros puede llegar hasta muerte del paciente. Se va a producir, como el nombre dice, síndrome de lisis tumoral. Va a haber en algún momento, y va a ser muy común cuando el paciente está teniendo una hiperleucocitosis y de un momento a otro comienzan a destruirse las células. Y al destruirse las células va a comenzar a liberarse los electrolitos, entre esos el potasio, el fósforo y el calcio. Bueno, el potasio y el fósforo, ¿ya? Y como feedback, si sale el potasio, disminuye el calcio. Entonces, por ende, se va a caracterizar por un ácido úrico, una hiperuricemia, el ácido úrico más de 8, un potasio, una hiperpotasemia, más de 6, el fósforo más de 1.45 y una hipocalcemia, pero la hipocalcemia es secundaria al fósforo. Ahora, y definición clínica, la creatinina, falla renal. Esto es importante. Si ustedes ven un paciente con una hiperleucocitosis y el ácido úrico está elevado y ya comienza a tener falla renal o la creatinina está alterada o ya está teniendo arritmia, puede el paciente necesita pasar urgente a trauma shock o UCI. ¿Por qué? Porque está haciendo lisis tumoral. ¿Y cómo podemos manejar el síndrome de lisis tumoral? Es fácil, es con hidratación.
Hidratación, sea el paciente. Los pacientes oncológicos generalmente hasta el tipo de leucemia nos va a decir si es alto, bajo o riesgo intermedio. Pero recuerden, si ya ven un paciente con estos síntomas de hiperuricemia y esas cosas, es reponer líquidos, bastante, hidrátenlo lo máximo que se pueda, 3, 4 litros, no va a haber ningún problema. Y si es que el paciente no orina, póngale su furosemida como para que podamos tener un balance hídrico positivo. Y ya podemos llegar a utilizar lo que es el alopurinol para que nos ayude a disminuir el ácido úrico o la rasburicasa, pero acá en el Perú no hay rasburicasa, así que con el alopurinol suficiente. Pues la idea, si comenzamos a tener estos síntomas de lisis tumoral, ya es una emergencia, realmente es una emergencia. ¿Ya, chicos? Ahora, leucemia asociada con alta frecuencia a coagulación vascular diseminada. Esto es un poquito también de nivel, pero en realidad dentro de las leucemias mieloides, a ver, por si acaso, láncense, chicos. ¿Alguna respuesta? Vamos. Yo sé que sí, aunque ya el tiempo nos gana. Voy avanzando. En realidad, el tipo de leucemia mieloide aguda, la promielocítica es la que nos asusta más en toda hematología. Y si es que ustedes van a tener, de hecho que ustedes en algún momento no van a llegar a tener a un paciente con leucemia aguda, pero si comienzan a tener los síntomas de coagulación intravascular diseminada, lo más probable que sea una promielocítica. Nosotros nos asustamos cuando vemos a un paciente con un debut de leucemia y vemos que se están alterando el perfil de coagulación y está bajando el fibrinógeno. Para nosotros ya estamos pensando que esta es una promielo y necesitamos hasta meterlo a UCI, pasarle plasma fresco congelado y comenzar ya a tratarlo, porque este tipo de leucemia es la que se nos muere más rápido, o es una bomba de tiempo. Ya, entonces, solamente como resumen, dentro de las mieloides, dentro de las leucemias agudas mieloides, como ven, es de acuerdo a cada serie. O sea, hay mieloblástica con diferenciación mínima, sin maduración, la promielo, mielocítica, la monocítica, megacariotítica, es de acuerdo a toda la serie. Pero la pregunta va, dentro de todas estas, la que nos preocupa a nosotros más es la leucemia aguda promielo, porque esta se va a relacionar a una coagulación intravascular diseminada. Ahora, ¿qué significa esta coagulación intravascular diseminada? Es que el paciente, en resumen, va a comenzar a sangrar por todo lado. ¿Por qué? Porque primero tiene el perfil de coagulación prolongado. El TPE, el TTPA va a estar prolongado, el recuento de plaquetas va a estar bajísimo, el fibrinógeno va a estar menos de 100, nos va a indicar que sí está haciendo un CIT. O sea, que este paciente nos va a sangrar por todo lado. Por eso, cuando ya vemos que las plaquetas en un paciente con leucemia, que por ende ya va a venir con plaquetas bajas, pero si vemos que su perfil de coagulación está alterado y el fibrinógeno, que es importante, que está en menos de 100, este paciente nos está haciendo una coagulación intravascular diseminada. Y eso también es otra emergencia. ¿Por qué? Porque se le tiene que pasar plasma fresco congelado, se le tiene que literalmente evitar a que sangre, ¿no? Y esto puede ser, es una bomba de tiempo en realidad, chicos. Pero recuerden, el objetivo de esta pregunta es que quiero que sepan cómo diferenciar o cuándo se llama coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Perfil de coagulación prolongado, plaquetas menos de 100,000 y el fibrinógeno menos de 100. ¿Ya? Ahora, para un poquito de básicas, como para acabar, la hematopoiesis en el embrión se realiza por primera vez ya, ese está fácil, chicos, así al toque. A cualquiera, a ver, a Sebastián Álvarez. O ya, Erika, ya prendiste tu micrófono, te vi, ya, lánzate. Saco vitelina. Perfecto. El saco vitelino. Recuerden, así en sencillo. Primer trimestre, saco vitelino, segundo trimestre, hígado y tercer trimestre, médula ósea. Eso es la hematopoiesis a nivel del embrión y el feto. Ahora,
¿Cuál de las siguientes sustancias es necesaria para la absorción por el organismo de vitamina B12? Eso también es muy común y muy frecuente. Factor intrínseco. Vitamina factor intrínseco, importante. En resumen, perfecto, la E, factor intrínseco. En resumen, chicos, para que recuerden, porque hay leucemias que van asociadas con disminución o se van asociadas con disminución o asociada a una anemia megaloblástica, porque no solamente es producción de células, sino también hay disminución del consumo. Como es una producción rápida de células inmaduras, recuerden que la médula ósea, para producir las células, que hay una replicación de las células, tiene que haber hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Por eso nosotros, cuando existen anemias megaloblásticas, que ayer lo hablaron con la doctora, hay hasta pancitopenia, que nos puede hacer confundir con una leucemia. Sí nos puede hacer confundir con una leucemia, pero solamente es una pancitopenia, o bueno, una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 o ácido fólico. En resumen, la absorción es sencillo. Ingresa B12, la B12 se destruye muy rápido, así que para pasar primero por la pared, para pasar el muro, lo vamos a pasar por muros, ya, para que sea entendido. Para pasar el muro del estómago, necesita unirse a algo, que es al factor intrínseco. ¿De dónde se produce el factor intrínseco? De las células parietales. Entonces, para pasar todo ese jugo gástrico y no se destruya el factor, la B12 como cobalamina, se tiene que unir al factor intrínseco. Entonces, acá el factor intrínseco hace que se transporte hasta el duodeno, y por medio de los jugos pancreáticos hace que este enlace entre cobalamina y factor intrínseco se destruya. Y ahí es captado por el complejo transcobalamina 2, y es ahí donde ingresa por medio de las células del intestino hacia las células, hacia el torrente sanguíneo, por la puertita que es llamado transcobalamina 2. En resumen es eso. Pero esto siempre tiene que ir acompañado, porque si el factor intrínseco va sin, la vitamina B12 va sin factor intrínseco, se destruye. Por eso es importante. Por eso hay anemias que por la falta de factor intrínseco, como la gastritis atrófica o factores inmunológicos, hacen que no produzca o las células parietales estén dañadas y no hay factor intrínseco, el paciente nos va a hacer déficit de B12. Por eso también pacientes operados de gastrectomías, entre otras cosas, hasta esa banda gástrica nos va a generar a un futuro anemia megaloblástica por déficit de B12. Ya. Chicos, las 6, en realidad el banco todavía de leucemias es poco corto, pero la finalidad más que aprendernos las claves, las respuestas, es saber un poquito más de esto. Espero haberlos ayudado. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna observación que quieran hacerme antes de que entre la doctora Carlita? Vamos a dar un minuto para que los participantes puedan presentar sus preguntas, ya sea por audio o por chat. Y en caso contrario, iniciaríamos con la ponencia de la doctora González. Un minuto hasta las 6:05. ¿Ya? Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Espero realmente haberlos ayudado, o que hayan entendido un poquito más de leucemias. Es un mundo más grande, es mucho más grande, pero creo que lo básico lo he tratado de explicar y de entender como para que se recuerden en el momento del examen. ¿Dudas? Bien, me parece que no hay ninguna pregunta. De todas maneras, doctor, muchas gracias por la ponencia del día de hoy, y en nombre de la sociedad, cualquier ponencia o actividad más adelante, quisiéramos también poder seguir contando con su apoyo, si usted nos permite. Claro que sí, y en realidad yo dispuesto, a mí me gusta hacer mucho esto. Yo soy de Cusco, en Cusco, a los chicos de Cusco también hacemos este tipo de talleres, así que por parte mía, gracias otra vez por la invitación y bienvenidos. Para cualquier cosa que yo pueda ayudarlos, no duden en poder
contactarme y poder hacer más talleres. ¿Sí? Chicos, un gusto para mí, espero ayudarles un poquito y cualquier duda o cualquier consulta, Lucy tiene mi número y escríbanme al WhatsApp con confianza. Un abrazo, gracias por todo, éxitos en el examen, nada de ponerse nerviosos, es un examen más, es una nota más. Sé que va a repercutir mucho, pero ojo, influyen muchas cosas, así que concéntrese y vayan lo más relajado posible. Cuídense. Muchas gracias, Gracias, doctor. gracias, gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, participantes. Los invito al siguiente Meet. Está en el grupo del WhatsApp para poder iniciar con la ponencia de la doctora González.